La patología del pollo de carne y las gallinas ponedoras, criadas en forma industrial, es similar en todos los países y regiones debido a la base uniforme proporcionada por la genética, las instalaciones y los alimentos que se les suministra. A esta base se le unen diversos microorganismos que se convierten en patógenos debido a la especial anatomía y fisiología aviar, así como la carga microbiana ocasionada por la densidad de las aves. Al incremento de la patogenia de estos microorganismos exacerbada por los pases múltiples entre aves. El uso de aditivos en los alimentos, la aplicación de vacunas y el acortamiento del periodo de crianza han reducido la mortalidad que se producía en los años 60 y 70. Por ello, actualmente se hace necesario localizar aquellos procesos de baja mortalidad, pero de gran morbilidad, que influyen sobre la productividad y la economía de las explotaciones avícolas, hasta el punto de hacer inviable la explotación, debido al aumento de los costes de producción, unidos a la reducción del precio de mercado, que se debe también a la internacionalización del comercio. En esencia, hay 5 procesos destacables: peso corporal inicial, peso relativo del vitelo y microbiología del pollito de un día, presencia de micotoxinas y Clostridium en los alimentos, micosis digestivas, mala calidad de la grasa en los alimentos, enfermedad respiratoria crónica y el síndrome sinusitis, traqueitis, tendinitis, dermatitis. El primer punto, peso corporal inicial, peso relativo del vitelo y microbiología en pollito de un día, según las diversas estirpes, el pollito a su llegada a la granja pesa de 35 a 45 gramos. Se considera que entre 32 y 35 el pollito tiene poca vitalidad y escasa capacidad de desarrollo. Es aconsejable rechazar su utilización. Entre 35 y 38 gramos, el pollito tiene menor capacidad de crecimiento. Los resultados estadísticos indican que cada gramo menos del pollito producen entre 25 y 35 gramos menos de carne con los mismos días de edad al final de la crianza. El peso inicial de 38 gramos es el punto de inflexión, de forma que cada gramo más no produce un incremento notable del peso final. Máximo de 4 a 7 gramos por cada pollito. Es posible que el pollito haya perdido peso en la sala de incubación o durante el transporte. En este caso, el defecto de peso no tendría origen materno ni genético y, por lo tanto, es posible recuperar el peso por medios nutricionales. Se ha hecho necesario el estudio específico de la fisiología aviar como base para el desarrollo de rehidratantes aviares. Estos deben administrarse a la llegada del pollito. De esta forma se recupera el peso normal y se inicia el proceso de crecimiento que ha estado naturalmente frenado hasta alcanzar el peso original. Junto al peso debe tenerse en cuenta el estado microbiológico del pollito. Si bien es cierto que se procura que las madres reproductoras y las salas de incubación tengan un buen nivel sanitario, es necesario como comprobación controlar el estado inmunológico del pollito, su microbiología y el peso relativo del vitelo respecto al peso corporal. En este aspecto podemos destacar que el peso del vitelo respecto al peso corporal debe ser del 6%, pudiendo de forma normal alcanzar el 8% por el manejo en la sala de incubación, pero cuando el porcentaje de vitelo alcanza el 8%, se produce una pérdida de capacidad de crecimiento del 4 al 6% respecto a las aves sanas. Al llegar al 10% de peso vitelo, aumenta la mortalidad hasta el 3,5% en la primera semana y la pérdida de capacidad de crecimiento es del 8 al 12%. Mientras que si se alcanza el 14% del peso del vitelo, la mortalidad en la primera semana aumenta hasta el 6% y la pérdida de capacidad de crecimiento aumenta entre el 12 y el 14%. De esta forma quedan vinculadas la infección vertical por enterobacterias SH2, hepatoenteritis tóxica infecciosa, el peso porcentual del vitelo, la mortalidad de la primera semana y la pérdida de crecimiento al llegar al sacrificio. A continuación, el autor nos ponía aquí 2 fotografías de vitelos con las lesiones, más que lesiones, las formas correspondientes
deformes correspondientes a la infección que tienen, pero que lógicamente no podemos ver. Tenemos hoy en día muchos aparatos, muchos ordenadores, mucho PowerPoint, pero resulta que nos falta un epidiáscopo, que probablemente muchos no sabrán qué es eso. Si hubiéramos tenido ese viejo artilugio, hubiéramos podido fotografiar o pasar por la pantalla estas lesiones que nos pone. En cualquier caso, aparte de las fotos de estos vitelos de diferentes tamaños y en diferentes estadios, es decir, uno nada más que enrota la piel para que se pueda ver en su cavidad y otra ya extendido sobre una plataforma, en el cuadro que tiene hace el estudio estadístico de casi 27.000 vitelos de diferentes explotaciones entre 1995 y 2005. Por lo tanto, se puede concluir que hay una buena serie estadística para este tipo de lesiones. Y desde luego el peso del vitelo, en porcentaje, entre el 6,2 y el 6,7, pues resulta que la desviación, o sea, el tanto por ciento de mortalidad es 0,4. Y sin embargo, cuando el máximo tanto por ciento del peso del vitelo, que es de los estudiados entre el 14,1 y el 14,5%, pues resulta que esa desviación que había sido del 1% en los más pequeños se convierte en un 12%, lo que quiere decir la pérdida económica que significa esta aparición de un vitelo tan grande. También hay una serie de estadísticas, de gráficos a propósito de la relación entre el peso del vitelo y la coloración verde. Recordarán todos los que hayan visto vitelos afectados en pollitos, que incluso no hace falta que fueran por cualquiera de los gérmenes que puede atacar o cualquiera de las enterobacteriáceas que nos ha dicho el autor. Pues recuerda que pollitos retrasados, pollitos con frío, en fin, estresados, pues al abrir también presentan unas coloraciones características muy parecidas a estas. El segundo punto es de micotoxinas y clostridios en nuestros alimentos. El coste económico de la alimentación es la mayor partida en la producción de pollo de carne. Por tanto, cualquier alteración de su calidad afecta al rendimiento final de la crianza. Las micotoxinas, tradicionalmente causantes de enfermedad, las aflatoxinas, han cedido en importancia frente a las toxinas necrosantes, tricotecenos, producidas por Fusarium. Su presencia en los cereales recién cosechados garantiza la contaminación de los alimentos sin la necesidad de que influyan los factores de almacenamiento y transporte, considerados hasta hoy determinantes. Los tricotecenos afectan localmente a la mucosa del aparato digestivo, produciendo necrosis y descamación y, como consecuencia, pérdida de la capacidad de digestión y absorción de los alimentos, llegando hasta un 18% de pérdida en el índice de conversión. Dado que evitar su presencia se hace difícil, en la mayoría de las ocasiones es preciso recurrir a la detoxificación mediante el uso de amoníaco o de captadores de micotoxinas adecuadas. La contaminación por Clostridium tiene poca importancia cuantitativa, pero el exceso de proteína o diferencia entre proteína total y proteína digestible la hace potencialmente peligrosa. El germen sobrevive al proceso de granulación y prolifera en el intestino gracias al exceso proteico. Aunque el germen vive en las lesiones de la mucosa duodenal, ejerce un efecto tóxico general que se manifiesta finalmente con flacidez muscular del cuello y alteraciones hemáticas. El uso de ácidos orgánicos o extractos fenólicos de plantas aromáticas de forma periódica o incorporados al alimento es eficaz para el control del Clostridium en el intestino. A continuación, el autor nos pone unas fotografías de intestino y también de ventrículo subcenturiao con lesiones características. Tres, micosis digestivas. La colonización del aparato digestivo de las aves se realiza siguiendo un patrón territorial en función de las condiciones físico-químicas de cada zona anatómica.
Así, las levaduras se asientan en el tramo alto del aparato digestivo, favorecidas por la alcalinidad de la zona y la presencia de restos de carbohidratos no hidrolizados. Los mohos acidófilos, Penicillium, Aspergillus y Fusarium, se asientan en la zona más ácida, como en el interior de la zona muscular de la molleja. Algunos hongos no septados, Mucor, Rhizopus, Absidia, tienen afinidad por los tejidos linfáticos del intestino y en especial placas de Peyert, duodenales y ganglios ileocecales. Finalmente, las condiciones del intestino regresan a la alcalinidad, permitiendo el asentamiento de levaduras en el tramo final del mismo. Esta flora de colonización permanece en equilibrio con su hospedador, con la flora bacteriana y con la fauna microscópica. Este equilibrio puede romperse y desencadenar patologías en las siguientes situaciones. Situaciones de estrés de aves que incrementan el nivel de ACTH y disminuyen las defensas generales e intestinales en particular. Incremento cuantitativo de contaminaciones procedentes de los cereales y piensos. También influyen las variaciones estacionales de las contaminaciones. C. Utilización de antibióticos que eliminan la flora bacteriana de competencia con los hongos. Las principales micosis digestivas que encontramos en ave son la candidiasis de pico y buche, úlceras en la capa córnea de la molleja y mucormicosis de duodeno o válvulas ileocecales. Nuevamente el autor pone unas fotografías de estas micosis digestivas en los distintos tractos. El cuarto punto es la mala calidad de la grasa en los alimentos. Otro factor que afecta al rendimiento alimenticio es el contenido grasa del mismo. Se recurre al uso de gran cantidad de grasas para aumentar su depósito y ganar peso. En otras ocasiones se recurre al uso de gran cantidad de grasa para suplir la carencia de energía derivada del empleo de subproductos o cereales de mala calidad. En este último caso, la calidad de esta grasa es mala, ya que el objetivo es producir alimentos baratos. En avicultura se utilizan grasas animales, vegetales, mezcladas, extractos de jabón y grasas con un alto contenido en ácidos grasos libres. Podemos clasificar las grasas animales en sebos de carne y vísceras con un punto de fusión superior a los 40 grados y contenido en impurezas y en ácidos grasos libres inferior a 1,5%. Manteca de tejidos adiposos animales, grasas de ave y aceite de pescado. Entre los aceites vegetales más usados en avicultura están los de soja, palma, colza y girasol, que desde el punto de vista nutricional se diferencian entre sí por su contenido en ácidos grasos. Finalmente, entre los extractos de jabón y grasas altas de AGL o de ácidos grasos libres se usan las oleínas, refinados de aceites comestibles con contenido en AGL superiores al 54%, y las denominadas grasas prisión que proceden de cocinas, restaurantes y comidas rápidas. La patología originada por el uso de grasa en los alimentos no está relacionada con el origen de las grasas, sino con la relación entre cantidad ingerida y capacidad de digestión. Las regulaciones medioambientales y el incremento del coste de la energía nutricional han aumentado el uso de grasas prisión y oleínas, con la consiguiente pérdida de integridad intestinal. Los grasos insaturados, los saturados y los peróxidos. Integridad hepática, las dioxinas, policlorobifenilos, furanos, insecticidas. Elasticidad de los epitelios renal y pulmonar. Otra vez los ácidos grasos libres, antioxidantes, deficiencias inmunitarias como las dioxinas y los PCBs, los furanos, y mala calidad del huevo, que dan como resultado, y nuevamente dioxinas, PCBs y furanos. La utilización de una mezcla adecuada de grasas, filtradas por captadores de toxinas, reduce el peligro de contaminantes. Puede ir acompañada por el uso de antioxidantes de origen natural, como fenoles procedentes de extractos de plantas aromáticas, para reducir el impacto de esta causa de pérdida de productividad, patología avícola o transmisión a la cadena alimentaria humana de tóxicos con capacidad de acumulación. Nuevamente el autor pone unas fotos demostrativas
de yemas o de yemas de huevo entero, abierto, lógicamente, más una fotografía con hígados en donde se aprecian claramente lesiones en toda su extensión o en parte. De esta que hemos estado hablando referido a la mala calidad de la grasa. Como es lógico, el hígado es uno de los principales afectados en este caso. Otro punto, el quinto de los 6 que decíamos al principio, nos habla de la enfermedad respiratoria crónica. Esta entidad patológica ha mantenido su sistema etiológico, patogénico y sintomático. Se trata de una base plicoplasmática acomplicada por enterobacterias. Nuestra investigación está dirigida a seleccionar los métodos diagnósticos más precoces. Han dado como resultado la capacidad de aislar los gérmenes causantes mediante muestreo a los 18 días de edad del pollo. Esto es posible gracias a la idiosincrasia propia de la anatomía y fisiología del pollo. Al carecer de sistema linfático ganglionar y mantener una elevada temperatura fisiológica, como saben, entre 41 y 42 grados centígrados, los gérmenes producen con facilidad septicemia, que tiene carácter larvado debido a la elevada temperatura. Este proceso patológico se manifiesta habitualmente a los 28-30 días. Es posible su prevención por la administración de quimioterápicos de acuerdo a los resultados analíticos de las muestras del día 18 o tratar cuando la mortalidad a partir del 28 supere el 1 por 1000 durante 3 días consecutivos. La dificultad de tratamiento estriba en los periodos de supresión de los medicamentos, por lo que es aconsejable el uso preventivo hasta el día 25 o el uso de inmunoestimulantes de origen natural a partir del día 28 de edad. El último punto, el sexto, que es el síndrome sinusitis traqueitis tendinitis dermatitis, nos habla de que las primeras descripciones de este síndrome pueden datarse a final de los años 70, si bien fue en 1982 cuando adquieren importancia en la patología del pollo de carne. En esencia, se trata de una primoinfección de senos infraorbitarios que se manifiesta con petequias. Puede afectar el primer tramo de la tráquea, que presenta asimismo petequias. La causa de la infección es bacteriana. No existe una especie bacteriana única, pero las aisladas tienen en común la producción de SH2, alcalígenes Achromobacter, coli, Titrobacter, Proteus y Salmonellas. El único microorganismo aislado hasta el momento no SH2 es Bordetella avium. La enfermedad evoluciona con inflamación periorbital, cabeza hinchada por reacción y descenso gravitacional subcutáneo de pus. Como consecuencia de este último, se encuentra pus a lo largo de los tendones y masas musculares del músculo iliotrocantérico craneal, que afecta a la articulación coxofemoral, y de los musculares flexores perforados, que afecta a la articulación de la rodilla y talón. Esta tendinitis cursa con fiebre y cojera en aves de 40 a 45 días. Nuestra investigación ha vinculado los procesos de sinusitis traqueitis iniciadas con las tendinitis posteriores y permite identificar al agente causal a los 21 días de edad. Cuando el microorganismo es además productor de dermotoxinas del grupo alcalígenes, Achromobacter o Bordetella, se producen episodios de mala calidad en la piel en las granjas y especialmente en los mataderos, ya que cualquier presión mecánica origina lesiones, generalmente de forma geométrica, y pérdida de epitelio por rozaduras. Nuevamente, el autor tiene unas fotografías con cabeza hinchada, con masa muscular, intestino, rodilla y alas, en donde las lesiones se ven claramente por el incremento de coloración, de pigmentación en las distintas piezas anatómicas que presenta. Y las conclusiones a las que ha llegado el autor son: la patología clásica ha evolucionado por la influencia de la genética
instalaciones, alimentación y acortamiento de los periodos de crianza. Todo estudio patológico, nutritivo y de programa terapéutico inmunológico debe estar orientado a mejorar la eficiencia de la crianza y, por lo tanto, debe destacarse previamente la posibilidad de las grandes epizotías. En la perfecta calibración del proceso de crianza ha aumentado la importancia del peso inicial y el peso relativo del vitelo en el pollito de un día por su incidencia en la producción cárnica final. Han adquirido importancia por su incidencia económica procesos de alta morbilidad, micotoxinas necrosantes, Clostridium, exceso y mala calidad de la grasa del alimento, enfermedad respiratoria crónica y síndrome sinusitis, traqueitis, tendinitis, dermatitis. Se han desarrollado técnicas analíticas basadas en la anatomía del sistema linfático, la temperatura fisiológica, sistema de muestreo y medios de cultivo. Permiten aislar los microorganismos causantes de la enfermedad respiratoria crónica y causante del síndrome de la sinusitis, traqueitis, tendinitis, con suficientes días de antelación para establecer los tratamientos quimioterápicos preventivos. Y esto es todo lo que nos había preparado el doctor Borrell.